En el año de 1992, el rumor de que Steven Spielberg estaba trabajando en una producción de alto calibre sobre dinosaurios se había empezado a hacer realidad, con muchos productos saliendo antes del estreno de la película y basándose en el material original, el libro de Michael Crichton. Hubieron desde juguetes, stickers y lo que nos reúne el día de hoy, videojuegos. Como la película aún no se había estrenado, los creativos y diseñadores improvisaron todo tipo de historias para los juegos, saliendo algunos en 1992 y otros en 1993, en el momento de mayor popularidad a la par de incertidumbre del filme. Los juegos fueron muy diferentes entre sí, teniendo plataformas, RPG e incluso FPS. Te seré muy honesto, no tuve la oportunidad de jugar todos sus videojuegos, pero sí algunos, así que si hablo muy ligeramente de algún juego que tú llegaste a jugar por muchas horas, te pido una disculpa, y teniendo en pendiente jugarlos. Te invito a que enciendas tu consola de videojuegos favorita, porque hoy veremos la historia de Jurassic Park en los videojuegos. En primera vamos a hablar de lo que más abunda en los juegos de Jurassic Park, los RPG o exploración. De gráficos muy simple y en ocasiones temáticas igual de simple. En la mayoría de juegos eres el Dr. Grant, personaje principal de la película y de la novela. Tienes una misión, buscar y recolectar objetos, en su mayoría huevos de dinosaurios. Para eso tienes que abrirte paso por la isla Nublar, buscando huevos por todos los rincones y todos los nidos que veas. Pero no es tan simple, algunos de los ítems que buscas están en edificios y en las construcciones del parque, por lo que tendrás que adentrarte en estas instalaciones y muy probablemente enfrentar a todos los enemigos que infestan y abundan en estos escenarios. Porque sí, ese es otro punto interesante del que debemos hablar. Los enemigos de este tipo de juegos en su mayoría encontrarás dos, los Velociraptores y los Compsognathus, aunque también hay enemigos de mayor categoría como los Triceratops y uno que otro Dilophosaurus. Para enfrentar a estos enemigos tendremos armamento, en muchos de estos juegos contaremos con una bazooka, tomando mucha inspiración en la novela. Aparte también contaremos con más armas, todo esto dependiendo del juego y en el que te aventures. Algo que me pareció sumamente interesante es que esta modalidad de juego en cierto punto pasa a un FPS, siendo en algunos casos cuando nos adentramos a las edificaciones del parque y en otros casos como el de Jurassic Park de Amiga, ya casi al final de la aventura. Hablando en específico del Jurassic Park de Amiga, tomó mucha inspiración de la novela, pasando en su totalidad luego del ataque del Tyrannosaurus Rex a los Ford. La mayoría de estos juegos representan un reto, ya que son complicados y hasta cierto punto injustos con el jugador, por lo cual, si quieres un reto, sería una muy buena opción. Para el mundo perdido Jurassic Park, los juegos y la misma popularidad habían bajado, por lo cual los juegos no fueron muchos, pero entre ellos encontramos dos con esta temática, siendo uno el The Lost World para Sega Genesis y el otro Chaos Island The Lost World para Windows. Este último sí es un RPG en toda la regla, y uno al cual muchos le tienen un gran cariño. Si bien fueron recibidos por el público de la mejor manera, la popularidad de esta primera secuela de Jurassic Park no fue la mejor, y estos dos juegos quedaron al fondo del barril. Los fans le tienen un gran aprecio, pero fueron poco a poco siendo olvidados por las nuevas propuestas que presentarían los juegos de The Lost World. Jurassic Park gozó de muchos videojuegos de plataformas y de saltos, pero algo que caracteriza a los juegos de las dos primeras películas de la saga sería su elevada dificultad, como vimos en los RPG y exploración. Para los juegos de plataformas no será diferente, siendo en algunos casos un verdadero sufrimiento para los jugadores. Lo material de estos juegos nuevamente nos ponía en los zapatos del Dr. Alan Grant, algo que se repitió constantemente en los juegos basados en el primer filme. De temática muy sencilla, solo no tenías que caerte y terminar el nivel. Los enemigos se veían de una mejor calidad, teniendo dos en común, los Velociraptores y los Dilophosaurus, especies vistas en la película. También tendríamos armamento para defendernos, teniendo la capacidad de alternar para utilizar el armamento adecuado, dependiendo a quién nos enfrentábamos. Debemos añadir que los juegos de Jurassic Park y del Mundo Perdido contaban con jefes. Las armas más fuertes eran destinados a vencerlos. Mientras intentas sobrevivir a los peligros de la isla, tenías también que preocuparte de la misma isla, ya que los escenarios en donde debíamos completar el nivel y la aventura en ocasiones no eran los más fáciles, teniendo muchas caídas y también daño por el mismo escenario. Pasábamos de junglas exuberantes, pantanos desafiantes, templos olvidados e incluso el interior de un volcán activo. Además, y como dato extra, estos juegos contienen la mayoría de cosas raras vistas en la franquicia, como un Dr. Alan Grant musculoso y armado hasta los dientes, o un Dr. Grant subiendo
comiéndose a un gallimimos y disparando. Las dos menciones pertenecen a lo que considero que fueron los mejores juegos de plataformas y de saltos de Jurassic Park, Rampage Edition y The Chaos Continues. Rampage Edition es un extraño experimento de incluir cosas bizarras a Jurassic Park. Podríamos contar también a un raptor, y al menos la versión que yo jugué nos representó un gran reto, o desafío, pudiendo terminarlo en un par de días. Pero hablando de The Chaos Begins, la historia es diferente, siendo pensado como una secuela, mucho antes de que se hiciera The Lost World. Un juego que es sumamente difícil, controles excelentes, banda sonora muy buena y momentos inolvidables. Debo admitirlo, es mi favorito de Jurassic Park y el que más horas le dediqué de niño. Para El Mundo Perdido también hicieron un juego de plataformas, siendo el juego con el mismo nombre del filme, lanzado para PlayStation 1 y Sega Saturn. Como dije, la dificultad siempre fue elevada, y muchos me darán la razón en este juego, siendo por momentos muy complicado. Tenías diferentes campañas, pero no podías escogerlas, siendo mientras avanzabas y jugabas, el nivel siguiente tendría otra criatura, empezando con el Compsognathus, luego el humano Dieter Star, pasando por el Velociraptor Tiger, llegando a la estrella del Mundo Perdido, el Tyrannosaurus Rex Buck, y finalmente la humana Sarah Harding. Como complemento de la película es excelente, nos aporta lore extra del sitio B y algunas de sus creaciones que no vimos en la película, siendo una experiencia muy inmersiva a la par de difícil. No puedo negar que si ya lo jugaste un par de veces no te costará para nada pasarlo de nuevo. Además fue hecho para los fans de esta secuela, teniendo en cada nivel la posibilidad de recolectar ADN y poder ver ilustraciones exclusivas. Además al final tienes una versión alternativa del cierre de la historia, en donde la muy dedicada y protectora de los dinosaurios, Sarah Harding, termina matando a los Tyrannosaurus antes de que los lleven a San Diego. Y tienes un mensaje de Ian Malcolm, el cual nos dice que ya estuvo bueno de jugar a este título, y mejor es tiempo de salir y ver lo hermoso del día y de la vida. Aparte de las dos categorías que ya vimos, que fueron las más populares dentro de los juegos de Jurassic Park y El Mundo Perdido, se extendió tanto que tuvimos otros títulos, que por razones de tiempo y por ser el único título de su propia categoría, no hablaremos de una forma tan extensa e individual de ellos, llegando a ser una versión interactiva de Jurassic Park que solo resulta en un juego de muy baja calidad, contando en su mayoría con minijuegos. Tenemos a Jurassic Park Interactive. Además, para las dos películas contamos con un arcade, siendo en lo personal de mejor calidad y más memorable el del Mundo Perdido, teniendo criaturas muy llamativas para este juego. Hablamos de las dos entregas de Jurassic Park Arcade. También para El Mundo Perdido tuvimos un Jurassic Park pero de pelea, donde podías escoger a tu dinosaurio y pelear con otros, teniendo el nombre de Warpath Jurassic Park y siendo un interesante experimento, que solo un resultado fue al menos de una calidad muy debatible. Además también en el 2003 tendrías Jurassic Park Operation Genesis, un simulador de creación de parques, pero no hablaremos mucho de ese título, porque salió en segunda generación, post Jurassic Park 3, y hablaremos de eso en próximos videos, estén atentos. Además, Telltale Games sacó una nueva aventura gráfica de Jurassic Park, para muchos un juego icónico de la franquicia, siendo la segunda aventura gráfica de la saga, la primera siendo el de Sega CD. Para finalizar quisiera hablar de lo que a opinión personal es de los mejores juegos de la franquicia, Trespacer. Saliendo algún tiempo después de la película de The Lost World y un año antes de Warpath, el cual fue el último juego de esta primera generación, Trespacer nos hacía explorar la isla Sorna, siendo un personaje completamente nuevo y exclusivo de este juego, y teniendo un FPS muy extraño. Sus controles, sus gráficos y las mismas mecánicas del juego faltaban pulirse. Esto fue debido a que querían sacarlo lo más rápido posible para aprovechar la salida de la segunda película, sacando al mercado un producto muy deficiente. Prometía hacer mucho y se quedó en la promesa. No logramos ver su objetivo. Los fans le tenemos un gran cariño. Fue la infancia de muchos y solo podemos imaginar el monstruo de juego que hubiese sido si lo terminaban al completo. Esta primera generación de juegos de Jurassic Park fue por lo menos bastante interesante y también intentaba explorar bastantes temas, teniendo un Jurassic Park de peleas, un FPS inconcluso y también teniendo bastantes juegos que llegaron a ser icónicos, cada uno mejor que el anterior y también cada uno peor que el anterior. Si eres fan de la franquicia, debes probar algunos de los juegos de Jurassic Park y del Mundo Perdido. Cada uno tiene su estética personal y cada uno, a su manera, resulta muy atrapante. No esperes algo fácil, si algo que caracteriza a la primera generación es la dificultad en sus videojuegos, así que tendrás un reto muy grande. Jurassic Park y el Mundo Perdido fueron un fenómeno cultural tan grande que incluso sus videojuegos más deficientes se volvieron en piezas icónicas y muy queridas por todos los fanáticos de la gran franquicia.
que ahora todos quienes los jugamos lo volvemos a hacer y podemos recordar el gran cariño que le tenemos a Jurassic Park. Grandes videojuegos de grandes películas y que nos dejaron grandes recuerdos. Espero que el reportaje te haya gustado. Si fue así, déjalo saber con un like y una suscripción. No olvides comentar tu opinión y hacerte miembro del canal. Yo soy Genaro, esto es GM Films. Te quedas con lo que matas y los veré pronto en la próxima pesadilla.